escuchar palabra de Dios, donde nuestro hermano John Paulino Heredia, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Pan de Vida, Barcelona, España, está en este día por aquí, en esta madrugada, para traernos palabra de Dios, palabras que nos edifiquen, palabras que nos confronten, palabras que nos restauren, palabras que nos hablen en el nombre poderoso de Jesús. Mi hermano John Paulino Heredia, Dios le bendiga. Esos micrófonos son suyos. Dios bendiga a toda la vasta audiencia de Arca de Salvación Radio, en la 95.3, gloria a Dios, la emisora cristiana de Puerto Plata. Nos gozamos en el Señor de poder estar por este lugar para glorificar y bendecir el nombre del Señor. Estamos muy contentos en esta madrugada de poder estar desde aquí compartiendo con todos aquellos que están conectados hace tiempo y aquellos que se vienen conectando también. Verdaderamente para nosotros es un gozo y es un privilegio la oportunidad que el pastor Edwin Santana, que todo su equipo nos brindan de poder estar a través de estos micrófonos, de estas ondas hercianas, para hablar la palabra de Dios, lo cual es un tremendo compromiso. Así que en esta hora, gloria a Dios, damos la gloria, damos la honra al Señor, como lo ha dicho mi hermano Tati. Somos de la Iglesia Cristiana Evangélica Pan de Vida en Barcelona, España. Soy su hermano John Paulino Heredia, el siervo del Eterno. Así que en esta hora nosotros queremos orar al Señor para que el Señor nos dirija en todo lo que vamos a hacer, para que todos aquellos que se conectan con nosotros, todos aquellos que van a escuchar, sean bendecidos en el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos, glorificamos y bendecimos tu nombre. Gracias por los méritos de Cristo, Señor. Padre Celestial, en esta hora venimos ante tu presencia, entendiendo y reconociendo, Señor, que solo en ti, Padre Celestial, está la respuesta que cada persona necesita. Padre, gracias yo te doy por el honor y el privilegio que tú me das de poder hablar a tanta gente de cada rincón de la tierra, aquellos que están en Europa, gloria a Dios, en países lejos, donde nosotros necesitamos diariamente de la asistencia de tu Espíritu, aquellos que están en Centro y Suramérica, en Norteamérica, aquellos que están en el África, aquellos que están en Asia, gente que está en lugares que nosotros ni siquiera imaginamos. Pero damos la gloria y la honra al Señor, porque Dios está levantando atalayas por toda la tierra para que su nombre sea glorificado. Así que en esta hora queremos compartir contigo una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Bendito Dios. Estábamos preguntándole al Señor sobre qué teníamos que hablar, porque esto es un serio compromiso. A veces nosotros podemos entender y podemos saber cosas, pero cuando nosotros le pedimos al Señor, el Señor nos va a orientar en cuanto a lo que nosotros debemos hablar. Gloria a Dios. Yo quiero hablar con el tema indetenible. Gloria a Jesús. Todos los hijos de Dios, todos aquellos que estamos puestos en la mano del Señor, somos indetenibles. Gloria a Dios. La Biblia dice, bendito Dios, en el Evangelio según San Lucas, ahí vamos a ubicarnos. La Biblia dice que había un hombre, capítulo 19 de Lucas, dice que había un hombre en la ciudad de Jericó, el cual este hombre se destacó, sobresalió por las cosas que este hombre logró hacer. Es más, la palabra de Dios, la Biblia, los evangelios, nos hablan a nosotros de vida de gente que sobresalieron, que fueron imparables, que fueron indetenibles. Y eso es lo que quiero compartir contigo en esta hora. La Biblia nos dice en el capítulo 19 de Lucas de la siguiente manera. Leemos a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús,
pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, quiero hablar con el tema indetenible. Cada hombre y cada mujer de Dios, el cual el Señor lo ha llamado, le ha puesto una encomienda, le ha puesto una responsabilidad por delante. Gloria a Dios. Debe enfrentar diversas situaciones, diversos problemas, diversos obstáculos que se nos presentan en la vida. Hoy temprano estuvimos hablando sobre la necesidad de padecer. Porque a veces nosotros entendemos que en los caminos del Señor simplemente todo es gozo y todo es alegría. Sí hay gozo, sí hay alegría, sí hay un momento en el que Dios nos trae un refrigerio, refrigera nuestras vidas, pero generalmente hay muchas batallas, hay muchas luchas, hay muchas dificultades, y a veces la gente se pregunta: ¿por qué tienes tantos problemas? ¿Por qué tienes tantas luchas? Porque servir a Dios no es tan sencillo como la gente se lo imagina. Tenemos una guerra en todas las direcciones, tenemos una guerra, una batalla, pero qué bueno es que sabemos que no estamos solos, sino que el Eterno nos cubre, que el Eterno nos guarda, que el Eterno nos protege. La Biblia nos narra sobre la historia de un hombre llamado Bartimeo. La Biblia dice que este hombre estaba en Jericó, estaba en las afueras de Jericó, y dice la palabra de Dios que este hombre estaba junto al camino y estaba mendigando. Pero este hombre tenía unas características dentro de él que lo caracterizaban como alguien que era indetenible. Hay unos personajes en la Biblia que se destacaron por la forma tan determinada en la que ellos fueron a por su milagro delante de Dios. Gente que tenían algo que la iglesia en el día de hoy a veces ha perdido, y es la convicción. Usted tiene que tener convicción de a lo que tú estás buscando, de lo que tú te has propuesto, de lo que tú necesitas de parte del Señor. Siempre he visto estos personajes, especialmente como a Bartimeo, gente que se propuso alcanzar lo que ellos necesitaban. Me llama la atención que la Biblia nos dice a nosotros que este era un hombre que era ciego, pero este ciego consiguió recuperar lo que él había perdido. La Biblia, cuando Jesús nos dice que cuando Jesús llama a Bartimeo, le pregunta en el capítulo 10, versículo 46 en adelante del Evangelio según San Marcos, la Biblia nos dice a nosotros que cuando Jesús le llama a su presencia, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y él responde: que recobre la vista. ¿Qué significa esto? Recobrar es volver a tener. Recobrar es que antes tú tenías algo, lo has perdido, pero ahora lo vas a tener nueva vez. Entonces, lo que el texto nos indica a nosotros es que Bartimeo era un individuo que tenía su vista, pero que por alguna razón que la Biblia no nos explica, dice la Biblia que perdió la vista.
Yo no sé si alguien de los que me está escuchando ha perdido cosas y entiende que Dios se la puede devolver. A veces nosotros en nuestros cantos incluso cometemos el error de cantar cualquier cosa y no analizar lo que está diciendo. Mucha gente habla de que Satanás puede multiplicar, de que Satanás te va a dar lo que tú perdiste y de que él te lo va a dar multiplicado y que te lo va a dar con intereses. Déjeme, yo le tengo noticias a usted. El único que le puede devolver lo que antes usted tenía es Dios. El único que le puede, el único que puede hacer que tú recuperes lo que habías perdido es Dios. El único que puede restaurar las cosas es Dios. Satanás no tiene esa potestad. Él solo viene a destruir, él solo viene a dividir, él solo viene a restar. Pero Jesucristo viene a dar vida y a darla en abundancia. El único que es capaz de despojar. La Biblia nos dice a nosotros cuando habla del hombre fuerte. ¿Cómo es que dice la Biblia? La Biblia explica y dice claramente que cuando el hombre fuertemente armado está al cuidado de su casa, está seguro todo lo que tiene. Pero cuando viene alguien más fuerte que él, ¿qué ocurre? Que lo inutiliza, lo inmoviliza y saquea todo lo que tiene. Eso nos deja ver a nosotros el poder que tiene el Dios al que tú y yo le servimos. Y cuando tú entiendes el poder que está en Dios, el Dios al que tú le sirves, tú vas a ser indetenible. No habrá nadie en el cielo, no habrá nadie en la tierra, no habrá nadie en el infierno que pueda detener a un hombre que tiene su vida puesta en la mano del Señor. A alguien que entiende que el Dios al que le sirve no es cualquier cosa. Mire, la Biblia está llena de gente que estaban convencidos del Dios al que ellos le estaban sirviendo. Estaban convencidísimos de que Dios era suficientemente poderoso para devolverle la vista a Bartimeo, para cortarle el flujo de sangre a la mujer de sangre, a la mujer del flujo de sangre, para darle la vida a la hija, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Ay Dios, Padre Celestial. De la hija de Jairo, amén, gloria a Dios para siempre. Fue capaz de devolverle la salud al siervo del centurión romano. Si usted se da cuenta, es el único que fue capaz después de 3 días de Lázaro estar en la tumba, resucitarlo, porque ni la muerte puede detener a un hombre o a una mujer que reconoce y está convencido de quién es el Dios al que le sirve. Nosotros necesitamos tener convicciones sólidas y entender que nadie que ha conseguido algo en la Biblia, lo que las Sagradas Escrituras nos enseña, era gente que titubeaba en sus convicciones. Era gente que estaba segura de hacia dónde estaba yendo, cuál era la dirección correcta para alcanzar el plan y el propósito de Dios. Entonces, nosotros vemos cantidad de personas. La Biblia habla sobre la necesidad de orar también. Y aquí estamos en una vigilia. Y aquí se está orando y se está adorando. La Biblia nos habla a nosotros que había un hombre que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Sin embargo, había una mujer que era bien insistente, estaba determinada y nada la detenía. Y como esa mujer estaba bien determinada y estaba clara en lo que estaba buscando, la Biblia nos dice a nosotros que ese hombre tuvo que responderle. Porque cuando un hombre y una mujer está determinado en Dios y clama de día y de noche e insiste, recibe lo que está buscando. Porque el que pide recibe, el que busca halla y al que toca se le abre. Entonces la palabra de Dios nos enseña a nosotros que tú y yo, mire, a veces, gloria a Dios, se inventan unos personajes, ¿no? Como superhéroes. Y hay un superhéroe que me llama mucho la atención y es Superman. Pero si alguien puede llevar el nombre de Superman, es Jesucristo. Y si alguien después de Cristo puede llevar ese nombre, somos los creyentes, somos los hijos de Dios. Porque no hay nadie que te detenga, no hay nada que te destruya, no hay nada que antes de que el propósito de Dios se cumpla en tu vida pueda quitarte la vida. Nadie podrá detenerte, porque es que tú y yo servimos no a un muñeco, no a yeso, no a madera. Servimos al Dios eterno, al Dios todopoderoso, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No sé cuánto glorifican al Señor, pero esto está poderoso. La Biblia entonces nos dice a nosotros que Bartimeo es la antesala de Zaqueo. Bartimeo es aquel que posiblemente Zaqueo vio la manera en que este hombre insistió y como resultado
porque es importante por eso, cuando nuestra vida de fe, nosotros estamos firmes en el Señor. Cuando tú y yo tenemos firmeza en Dios, cuando tenemos esa firmeza en el Señor, somos capaces de influenciar positivamente al que está a nuestro alrededor. Porque la Biblia dice que cuando Jesús se acerca a Jericó, dice la Biblia que este hombre no veía, pero escuchaba. No sé si me está entendiendo. Este hombre no veía, pero este hombre escuchaba. Y cuando tú y yo nos vamos a lo que es la parábola del sembrador, nos vamos a dar cuenta que hay 4 terrenos y un solo resultado bueno. Y el resultado bueno, la Biblia nos dice a nosotros que es el siguiente. Nos dice a nosotros la palabra de Dios, gloria a Jesús, que cuando Jesús está explicando en el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 23, Jesús explica quién es que da fruto. El que da fruto es el que escucha y entiende. Entonces, a eso yo le llamo la importancia de entender. Es necesario que nosotros podamos entender lo que las Sagradas Escrituras nos dicen para que podamos ser efectivos, para que nos activemos y para que nada nos detenga. Nosotros tenemos una encomienda y es entender la palabra de Dios. Y yo sé que desde este lugar, bendito Dios, se intenta ser lo más claro, lo más transparente, lo más conciso a la hora de la exposición de la palabra de Dios. Porque eso es lo único que va a traer el resultado esperado. Nadie siembra sin esperar cosechar de aquello que está sembrando. Todo el que siembra está esperando que si sembró plátano va a recoger plátano. Si siembra mango va a recoger mango. Si siembra aguacate va a recoger aguacate. Nadie está sembrando a lo loco, porque no somos locos. Bendito sea el nombre. Hay mucho loco por ahí, pero Dios no es loco. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros que el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y entiende. Entonces, cuando tú oyes y entiendes, cuando tú produces fruto. De otra manera, no lo vas a conseguir. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la palabra de Dios dice que mientras Jesús se va acercando, dice la Biblia que Bartimeo oyó. Bartimeo estaba escuchando que había una multitud. Es importante, no sé sobre qué ellos iban hablando. Yo no sé en qué ellos estaban, de qué platicaban. Pero se ve que cuando tú pierdes un sentido, como que se activan los demás sentidos. Por eso, mire, hay veces que la vista es un tropiezo para nosotros. La vista es un tropiezo. Por eso hay cosas que para tú hacerla en Dios tienes que hacerte el loco y cerrar los ojos. Porque si tú empiezas a mirar, habrán cosas que van a detenerte. Pero nosotros somos indetenibles. A nosotros, cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, nosotros no necesitamos ver. Nosotros necesitamos creer. Amén. ¿Qué hace el mundo? El mundo ve y luego cree. Y a veces ni viendo cree. Nosotros somos los únicos que podemos producir que las cosas que no existen se materialicen por la fe. Las cosas que antes no se veían surgieron por medio de la fe. El Señor por medio de su palabra habló y dijo, y las cosas fueron hechas. Entonces, hay ocasiones en las que la vista a nosotros nos detiene. Pero tú y yo no hemos sido diseñados para detenernos. Todo lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros, no hay diablo en el infierno, no hay demonio en la tierra que pueda detener el propósito con el cual tú y yo fuimos marcados. Dios nos entregó una encomienda y una asignación. Y se va a cumplir sí o sí. Los únicos, oiga bien, los únicos que pueden detener el propósito de Dios es Dios que no lo quiera hacer o nosotros que no nos pongamos en las manos del Señor. Pero no hay nadie, ni ser humano, ni espíritu que pueda detener lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo, hombre o mujer de Dios que me está escuchando. Tú y yo somos indetenibles. No hay nadie que nos detenga si el Señor está por nuestra causa. Por eso es que la Biblia dice en el Salmo 127 que si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el edificador. Y si Él no guarda la ciudad, en vano vela la guardia.
Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios tiene que ir delante. Fue lo que Moisés dijo. Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Pero si tu presencia va conmigo, no hay quien me detenga. ¿Cuánto alaban al nombre del Señor? Si Dios camina contigo y conmigo, no hay quien te detenga. No habrá quien detenga a ese hombre y esa mujer que me está escuchando. No habrá quien pueda. Santo Dios mío, Espíritu de Dios. No hay quien pueda detener a un hombre y a una mujer que le ha creído a Dios. Un hombre y una mujer que ha recibido una palabra de Dios, una promesa de Dios. No hay quien lo detenga. Si Dios te dijo que te levante en el ministerio, Dios lo va a hacer. Si Dios dice que va a restaurar tu familia, Dios lo va a hacer. Si Dios dice que trae a tus hijos, Dios lo hará. Si Dios dice que vas a ir a las naciones, tú vas a ir a las naciones. Si dice que vas a ser un pastor, tú vas a ser un pastor. Si dice que vas a tener un negocio, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No hay quien te detenga si tú le crees a Dios. Tú y yo somos indetenibles. No hay nadie, siento su presencia en este altar. No hay nadie que pueda, Shuata, Naya, Sakataya. No hay nadie, Shenda, Kima, Labasaya. No hay nadie que pueda detener a un hombre y a una mujer que carga, Shunda y Masaya. No hay nadie que pueda detener al propósito de Dios cuando Dios se le mete a una gente por dentro. No hay Dios eterno, Dios maravilloso. Usted mira Shunda y Masaya, Tum Swata y Takaya, Sundaraba Shokutaya, Sonda Kimalabashaya. Cuando, oh Dios, yo siento muy fuerte, Shutakaya. Dios eterno, maravilloso. Siento su presencia porque siento que hay gente que se está activando en el espíritu. Que hay cosas que le están haciendo la guerra para que no alcance el propósito de Dios. Pero si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios dijo que te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Gloria al nombre del Señor. Tú eres indetenible. Yo no sé en qué lugar de la tierra tú te encuentras, pero no importa por donde tú estés pasando. El Dios todopoderoso que te dijo que lo iba a hacer, Dios lo va a hacer. Porque tú y yo somos indetenibles en el nombre del Señor. Pero es importante entender que hay muchas ocasiones que la vista, nuestra visión natural, estorba la visión y el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso es que usted tiene que hacerse loco y cerrar los ojos. Dios maravilloso. Es que Dios fuerte, Espíritu de Dios. Es que cuando tú, gloria a Dios para siempre, cierras tus ojos, tú te conectas con el mundo espiritual y tú empiezas a ver lo que Dios quiere que tú veas. Porque no vas a ser capaz de ver lo que Dios quiere que tú veas con los ojos naturales. Y fue un favor que Dios le hizo a Bartimeo de dejarlo ciego por un tiempo. Porque si a lo mejor Bartimeo Dios, esto está muy fuerte. Está muy fuerte la presencia de Dios en este lugar. Si Bartimeo hubiese tenido la vista cuando Cristo visita Jericó, no se hablara de Bartimeo en las Sagradas Escrituras. Pero hay veces que Dios permite que hay cosas que tú las pierdas con el objetivo de que su nombre sea glorificado. De que la gente vea el Dios al que tú le estás sirviendo. Yo no sé lo que tú has perdido. Yo no sé lo que te falta. Yo no sé lo que tú necesitas recuperar. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús en esta hora que hay Dios maravilloso, que Dios empieza un plan contigo y Dios va hacia ti. Así que cierra los ojos físicos y abre los ojos espirituales, porque algo de Dios viene en camino. Una visitación del Eterno viene a tu encuentro. La Biblia nos dice a nosotros que él escuchaba a la multitud. A él se le desarrolló el oído. Él sabía distinguir quién pasaba por allí y quién no pasaba por allí. Porque él ya tenía tanto tiempo en ese lugar que desarrolló el oído. Nosotros en los países como España, sabemos que en estos países desarrollados, los ciegos, amados, andan solos. Los ciegos andan con un bastón, cogen avión, cogen metro, cogen autobús, venden lotería. Hermano, hacen un montón de cosas que nosotros que tenemos los dos ojazos buenos no hacemos.
Esa gente por allá, hermano, son súper independientes. Esa gente cobran un sueldo. Esa gente trabaja y van a sitios que usted dice, pero ¿es verdad que es ciego? Sí, es ciego. Pero han desarrollado otros sentidos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, mire, gloria a Dios para siempre, que Él preguntó. Cuando tú escuchas algo que tú no estás acostumbrado a escuchar, tu deber y el mío es preguntar qué es lo que está sucediendo. Porque cuando tú preguntas qué es lo que está sucediendo, eso va a activar la respuesta de parte de Dios. Y cuando él no veía, pero empezó a preguntar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está moviendo a mi alrededor? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque usted no puede estar escuchando un ruido que usted nunca ha escuchado y quedarse como que no pasa nada. Usted tendría que activarse y preguntar qué es lo que está sucediendo. E inmediatamente le dicen a él, es que Jesús está caminando. ¡Jesús! No, espérate. Y dice la Biblia que aunque él no veía, él escuchaba. Pero aunque no veía, él empezó a clamar. Hay gente, hermano, que supuestamente tienen necesidad y quieren cosas de parte de Dios, pero quieren que todos se lo pongan en la boca. Están como la hija de Jairo, esperando en la casa que le lleven el milagro. Están, gloria a Dios para siempre, como el siervo del centurión romano, que están esperando el milagro en casa y no salen como la mujer del flujo de sangre a buscar su milagro, a buscar su bendición. Tú tienes que determinarte en el nombre del Señor. La gente indetenible no se queda acostado en casa. Hay gente, hermano, que quiere que Dios lo bendiga y se levantan tardísimo, no buscan trabajo, no ayunan, no oran, no obedecen, no se someten ni al diablo. Y vemos, gloria al nombre del Señor, que quieren bendición. Entonces tenemos nosotros que entender claramente que esto no funciona así. La Biblia habla de que la obediencia trae recompensa y la desobediencia tiene sus consecuencias. Entonces, si tú quieres algo de parte de Dios, pues tú tienes que hacer el trabajo que a ti te toca, la parte que a ti te toca. Porque Jesús no fue donde Bartimeo. Jesús solamente pasó, Dios eterno. Y Dios a gente le está pasando cerca con su presencia. Dios con su presencia está pasando alrededor de las personas, tratando de captar tu atención para que tú hagas la parte que a ti te corresponde. Gloria a Dios, para Él darte la respuesta que tú necesitas. Y dice la Biblia que cuando Él empezó a clamar, la Biblia dice, inmediatamente Él empieza a clamar. La Biblia dice que la gente le reprendía. Él decía, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién es el único que puede tener misericordia? El hombre no tiene misericordia del hombre. Vamos a empezar por ahí. El hombre no tiene misericordia del hombre. David dijo en cierta ocasión, cuando el Señor le dio, bendito Dios, a elegir sobre qué él quería que hiciera, porque David se pasó de contento, como decimos aquí. David empezó a hacer un censo sin la dirección de Dios y Dios le dio a escoger a él entre tres cosas. David lo que responde es, Señor, yo prefiero caer en tu mano porque el hombre no tiene misericordia. El único que tiene misericordia de la gente es Dios. Y solamente aquellos que tienen al Eterno metido por dentro son los que pueden tener misericordia de los demás. Mire, cuando uno es pastor, hermano, uno tiene una carga terrible. La gente quiere que tú le des con todo el pie al otro que falla. Pero, escuche esto. Pero ellos quieren que tengan misericordia de ellos. Ellos no entienden que nosotros no podemos ver las cosas como la ven las ovejas, como la ve el rebaño, como la ve el pueblo. Nosotros tenemos que ver las cosas como Dios la ve. Aquí vemos a un hombre que dice la Biblia que empezó a dar voces. Pero dése cuenta, ¿a quién le preguntó Bartimeo sobre quién estaba pasando? Le pregunta a la multitud. Y cuando Bartimeo empieza a clamar al que tiene la respuesta de su milagro, ¿qué hace la multitud? La multitud empieza a reprender a Bartimeo. ¿Usted se ha dado cuenta que la misma gente que a veces te alaban son la misma gente que te atacan? La misma gente que le dijo a Jesús, Hosanna, el que viene en el nombre del Señor, es la misma que después dicen crucifícalo. Denle duro a Jesús. Mire, es increíble cómo el ser humano es capaz de cambiar. Es increíble cómo el ser humano es capaz de moverse. Y la Biblia dice que les reprendían. Pero cuando tú tienes oposición, eso es la gasolina para que tú te aceleres en Dios. Óyeme bien, la oposición es la gasolina, es el combustible para que tú te aceleres en Dios. Cuando tú empiezas a clamar,
en la dirección correcta. Porque Bartimeo no estaba clamando a María ni a José. Él estaba clamando a Jesús de Nazaret. Entonces, cuando él está clamando a Cristo, cuando él está diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿qué ocurre? Que la gente que estaba reprendiendo a Bartimeo era la misma gente que le había dicho que era Jesús el que estaba caminando por ahí. Mire esto es impresionante y esto tiene que ya captar nuestra atención. La palabra dice que a pesar de que ellos los reprendían, ¿qué hacía Bartimeo? Con la convicción que él tenía, él entendía que si él no se detenía, se iba a ir a su casa diferente. Solo la gente que es indetenible, que está determinada, que está definida hacia dónde quiere ir y lo que quiere, son las únicas personas que sobresalen. Son las únicas personas que pueden hablar de milagro y de maravilla de parte de Dios. Porque si no, no van a sobresalir. La gente de doble ánimo no sirve para estos caminos. Porque en estos caminos las cosas no te las dan cuando tú crees o cuando tú quieres. Tú tienes que esperarle el tiempo del Señor, para que el Señor a ti te dé lo que Él te quiera dar. Entonces, ¿qué es lo que provoca tu clamor? Santo, mi alma te adora. ¿Qué es lo que provoca cuando tú insistes? Cuando tú demuestras que tú estás convencido de lo que Dios te va a entregar. Cuando, Dios maravilloso, cuando tú sabes, aleluya, que tú estás clamando en la dirección correcta y que vas a recibir la respuesta adecuada. ¿Qué sucede en el mundo? Dios maravilloso. ¿Qué sucede en el mundo espiritual? En el mundo espiritual, cuando una gente sabe el Dios al que le sirve, es capaz de frenar el cielo. La Biblia dice que por seguir él clamando, Jesús se detuvo. Si él le hubiese dicho solo la primera vez, Jesús, hijo de David, y Jesús no le hace caso, y Jesús sigue, el hombre hubiese seguido ciego. Sin embargo, en el día de hoy, nosotros pedimos una oración hoy en la mañana y en la tarde queremos la respuesta. Oraciones de microondas le llamo yo. Lo mete 15 minutos, lo calienta y te lo come. Sin embargo, hermano, cuando usted va a cocinar un arroz, al arroz usted le tiene que dar tiempo. Si usted se mete ese arroz antes de que ese arroz se cocine, hermano, el médico lo espera a usted. Pero cuando tú le das el tiempo a las cosas saben mejor, se disfrutan mejor. La Biblia nos enseña que Jesús se detuvo. Y cuando Cristo se detiene porque alguien está clamando, es porque viene a tu favor. Es porque algo Él trae a tu favor. La Biblia dice que cuando Jesús se detuvo, lo mandó allá a buscar. Pero ¿quién usted cree que fue a buscar al ciego? La misma gente que lo estaba criticando. Porque cuando tú te determinas y tú eres indetenible, aún la misma gente que te ha hecho la guerra es la misma gente que va a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Mi alma te adora, Jesús. La misma Shandakima, la Shotaraba Utamaya. La misma gente que te hace la guerra, Dios eterno, si tú sigues insistiendo, si tú sigues clamando, si tú sigues firme, si tú sigues confiando, es la misma gente, gloria a Dios, que son de aquí Malabashaya, es la misma gente, gloria a Dios, que va, gloria a Dios, para siempre. Oh, bendito sea Dios, a ver tu milagro en su propio. Es más, ellos mismos te van a acercar para que tu milagro lo recibas. Porque tú te has determinado en el Señor. Porque tú le has dicho al Señor, te creo, Padre, y sé que tú vas a traer la respuesta a mi necesidad. Pero tú no te puedes detener, porque el que se detiene con la primera oposición, un problema tenemos los evangélicos, amado, es que nosotros no sabemos insistir. Nosotros no sabemos clamar. Nosotros no sabemos esperar el tiempo de Dios. Y como dice el hipnólogo, esperar en Dios difícil es. Pero hay una respuesta. Mire, en las personas que forzan las cosas de Dios. Vamos a poner un simple ejemplo. Cuando alguien se va a casar, hermano,
Cuando alguien se va a casar, si quiere tener éxito en lo que va a hacer, tiene que dejar que Dios lo prepare todo, que Él haga los preparativos. Si te adelantas y quieres hacer tú las cosas, puede ser que sí, que se haga la ceremonia, que te cases y todo eso, pero no te irá bien. Porque tú no le diste tiempo a Dios. Porque tú no esperaste en el Señor. Miren, en la República Dominicana, hermano, hay una desesperación por salir del país, que la gente cree que es para Edén que va. La gente cree que va para el tercer cielo cuando sale de aquí. Hermano, pero en los países desarrollados, hermano, no es fácil perseverar. No es fácil mantenerse. Es aquel que se pone en la mano de Dios, que en las naciones podrá ser indetenible. Podrá mantenerse firme. Podrá ser imparable. Solo aquellas personas que se determinan a creerle a Dios. Señor, cuando tú me quieras sacar, tú me sacas. Cuando tú me quieras bendecir, tú me bendices. Cuando tú creas que yo me debo casar, yo me casaré. Cuando tú crees que tú tienes, cuando tú entiendas que es el tiempo de restaurar mi marido o restaurar mi mujer, tú lo vas a hacer. Cuando tú entiendas cuál es el empleo que yo necesito, cuál es el ministerio que tengo que desempeñar, tú vas a ver la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios no se ve siempre que nosotros queremos hacer la cosa a nuestro ritmo, a nuestra manera, a nuestra forma. Entonces, la Biblia es muy clara. Cuando Jesús lo llama, la gente que lo estaba mandando a callar, la gente que le estaba haciendo la guerra, la gente que estaba haciendo de oposición, es la misma gente que ahora coge del brazo al ciego y se lo lleva a Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿qué quiere que haga? ¿Usted cree que Cristo no lo estaba viendo, que era ciego? Él tenía un atuendo. La Biblia dice que Bartimeo cargaba una capa encima. Y la capa, esa capa era distintivo de los ciegos. Entonces, en esa capa se distinguía que el hombre era un mendigo que pedía. Había un problema, había una situación. Pero ¿por qué Jesús le pregunta qué quiere que te haga? Porque es importante que aunque Dios sabe la cosa que tú y yo necesitamos, que nosotros se lo digamos. Yo puedo saber que mis hijos, yo tengo 2, y puedo saber que ellos necesitan cualquier cosa, pero me hace ilusión que ellos me digan, papi, yo quiero esto, yo necesito aquello, yo necesito lo otro. Entonces, sí, hay que diferenciar también entre lo que es una necesidad y un capricho. Alaba. Porque hay muchos creyentes que le llaman necesidad a los caprichos. ¿Sabe? Y una cosa es la necesidad y otras cosas son los caprichos. Entonces, cuando Dios sabe que de verdad en tu vida y en mi vida hay una necesidad real, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a responder a tu necesidad. Hay veces que Dios es tan bueno como nosotros, consentidores, que cosas que no son necesidad, Dios no las da. Porque Él es tan bueno, tan misericordioso, tan maravilloso. Y si tú eres una persona obediente, si tú eres una persona que ama a Dios, tú eres una persona que le anda por la línea al Señor, el Señor te va a bendecir. El Señor se va a glorificar en tu vida. Pero no significa que Dios anda complaciendo caprichos de nadie. Y de hecho, hay a veces que yo escucho a la gente declarando. Pero hermano, declarar no es bíblico. La Biblia dice que oremos, que clamemos, que pidamos a Dios. Esa es la manera en la que Dios nos da la cosa. No es dándole orden a Dios. No es diciéndole a Dios lo que Dios tiene que hacer, como si Dios fuera muchacho demandado de nosotros. Aquí los muchachos demandados somos nosotros, Dios no. Dios sin usted y con usted sigue siendo Dios. Usted sin Dios, yo sin Dios, hermano, no somos nadie. Es por el Señor que nosotros somos lo que somos. Entonces, la Biblia dice que este hombre le dice al Señor que recupere la vista. Y el Señor le dijo, como tú creíste, te se ha hecho. Y le otorgó el milagro. Entonces, estos sucesos despertaron, gloria a Dios, un testimonio que se expandió. Porque ¿dónde estaba Bartimeo? ¿De dónde era Bartimeo? Bartimeo era de Jericó. ¿Y de dónde usted cree que era Zaqueo? Zaqueo también era de Jericó. Entonces, ¿qué hace Dios primero? Con Bartimeo, lo primero que Dios hizo, porque este hombre se determinó, porque este hombre decidió ser indetenible, lo primero que Dios hace con Bartimeo, que le resuelve el primer problema, que es el de la ceguera. La ceguera se solucionó con un milagro de parte del Señor. Pero Bartimeo quedó siendo mendigo, quedó siendo pobre. Alabado sea el Señor. Escuche esto. Bartimeo se quedó siendo pobre
él no fue que Cristo le dio la vista y lo hizo rico. No, 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 no. Él estaba ciego y ahora ve. Pero él sigue siendo un pobre. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios completa la obra porque Dios nunca lo deja nada inconcluso. Lo que Dios comienza, lo termina, amado. Dios lo que comienza, lo termina. Y la Biblia dice, gloria a Jesús, la Biblia nos dice a nosotros que ahora Jesús entra en Jericó. Y cuando va caminando por Jericó, la Biblia nos dice que había un hombre con dos características que todos los seres humanos quisiéramos tener. Mandar, porque nos gusta un montón mandar. Ser jefe, hermano, a nosotros nos vuelve loco mandar. Pero no solo era jefe de los publicanos, sino que también era rico. Tenía dos características que anhela el hombre. El hombre anhela poder y riqueza. Y este hombre tenía las dos cosas. Pero ¿qué pasaba en la vida de Zaqueo? Que Zaqueo se interesó por conocer también a Jesús. Oiga bien, el problema de Bartimeo es que era ciego. Pero ¿cuál es el problema de Zaqueo? Alaba si puede. Mire esto. Zaqueo es un individuo que lo tiene todo humanamente hablando. Sin embargo, se ve que el hombre puede ganar el mundo entero, como dice la palabra de Dios, y queda un vacío en él. ¿De qué le vale al hombre que gana el mundo entero y pierda su alma? Bendito sea Dios. Él tenía dos características. Era un hombre poderoso y era un hombre con billete. Con mucho cuarto, como dicen los dominicanos. Tenía mucho dinero. Sin embargo, no llenaba eso a este hombre. Sino que cuando él escuchó el relato, cuando él se dio cuenta, porque imagínense, estaban casi en el mismo barrio. Y cuando él se dio cuenta de lo que pasó con Bartimeo, él dijo, no, 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 pero si este hombre es capaz de hacer esto con aquel mendigo, hay un vacío existencial que yo tengo, que él es el único que lo puede llenar. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Es el único que puede llenar el vacío existencial que nosotros tenemos. Y dice la Biblia que él, lo primero que la Biblia nos dice a nosotros, que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. En el día de hoy, hermano, la gente quiere ver predicadores, la gente quiere ver cantantes, la gente quiere ver de todo, pero no quiere ver a Jesús. La gente quiere que le hablen de prosperidad, que le hablen de bendición, que le hablen de cuánta cosa, pero ellos no quieren que tú le hables de Cristo. Sin embargo, el mensaje cristiano se ha diluido y el mensaje, el evangelio está centrado en la persona de Jesucristo. Fue el que sacó a Cristo de la predicación. Es como el que le saca la sal al arroz. Así de malo sabe. Y no funciona. Sin embargo, dice la Biblia que este hombre procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. O sea, el hecho que hay algo que también tenemos que entender. Hay veces que nosotros, usted se pone a ayunar, se pone a orar, se pone a buscar el rostro de Dios, a veces se pone a leer la Biblia. Cuando lee la Biblia no la entiende. Cuando ayuna, te da más hambre que nunca. Ese día es que te pasan por la mente los picapollos, los chimichurri, todas las cosas te pasan por la mente el día que tú estás ayunando. Cuando tú estás orando, es que más a la gente se le ocurre llamarte y mandarte mensajes y que tiene que hacer esto y que el niño se cayó y que hay que coger para el muelle y corre para acá y huye para allá. Entonces, en el momento en que tú quieres hacer las cosas de Dios, es cuando más oposición tú tienes. Y nosotros, en vez de entender que tenemos que ser persistentes, imparables, que tenemos que ser indetenibles, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos dejamos vencer por disparate. Estamos leyendo la Biblia y cualquier cosa nos distrae y salimos de ahí. Un problema grande tenemos nosotros en la iglesia en el día de hoy es la distracción. Usted se da cuenta que la gente brinca y salta en los coros y se distrae en el mensaje, en la enseñanza, en la predicación. Ahí es que la gente le da sueño, ahí es que bosteza. Ahí es que usted ve a la gente cabeceándose y volviendo loco y desesperado y mirando el reloj cada 2 por 3. A ver cuándo que va a terminar el predicador, pero mientras era gaguira y tambora, ahí está la gente vuelta loca. ¿Entiende? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros creemos que porque estamos buscando a Dios, las cosas van a ser fácil. Nada más lejos de la realidad. Siempre que tú te intereses, especialmente al comienzo, es una batalla terrible. Los hombres grandes de oración y de búsqueda, hermano, las primeras horas, hermano, es una batalla terrible. Estudiar la palabra de Dios, hermano,
Usted no se da cuenta que usted no puede dormir, por ejemplo, y usted va a la farmacia o a la botica, no sé si existen todavía, y usted se compra pastillas para dormir. Se da cuenta, pasa una noche de insomnio y no puede dormir. Fájese a leer la Biblia, a los 5 minutos está durmiendo. ¿Se da cuenta cómo va el tema? A los 5 minutos está durmiendo y roncando, hermano. Roncando, que eso es terrible. Sin embargo, usted ayuna y dése cuenta, hay veces que se le pasa el día afanando y haciendo cosas y usted no come ni le da mente a que tiene el estómago vacío hasta que usted empieza a ayunar. Cuando empiezas a ayunar, ahí es que, hermano, ahí es que empieza el lío grande. Ahí es que todo el mundo le ofrece y el que nunca le daba a usted ahora viene y se aparece con un trozo de pastel y de galleta, como estaban los hermanos hablando ahorita. Se le aparece con algo de comer cuando verdaderamente usted lo que quiere es buscar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con Zaqueo? Zaqueo también tiene la misma posición que Bartimeo. ¿Cuál era el problema? Mire, las multitudes, a veces a nosotros nos gusta, ¿sí? ¿A quién no le gusta tener mucha gente? ¿A quién no le gusta predicarle a mucha gente? ¿A quién no le gusta ministrar a mucha gente? Pero por supuesto, yo soy el primero. Pero me he dado cuenta que no siempre la multitud te la ponen fácil. Es más, muchas veces la multitud son un problema para tú acercarte a Dios. ¿Cuántos están aquí? Las multitudes muchas veces son un problema para acercarte a Dios. Nosotros no entendemos la bendición que es estar a sola con Dios. ¿Dónde Dios preparó a Moisés? Solo. ¿Dónde Dios trató con Abraham? Solo. ¿Dónde Dios trató con... Santo, mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuándo fue que Dios trató con José? Solo. ¿Cuándo Dios trató con Jacob? Fue solo. ¿Cuándo Dios le habla a Noé? Le habla solo. ¿Cuándo Dios trata con David y David vence? Dios eterno. Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando David, oiga bien, se enfrenta con osos y leones, allí no habían cámaras de video, allí no habían fotos, no había nada de eso. Ahí estaban Dios y David solamente. Y Dios lo entrenó, porque lo que tú estás pasando hoy es lo que te va a dar la victoria mañana. Lo que tú estás enfrentando y las luchas que estás teniendo hoy, mañana en la batalla que tú vas a enfrentar, no te van a detener. Porque Dios hoy te está entrenando para que tú seas indetenible, hombre y mujer de Dios que me está escuchando. Dios te está entrenando en el día de hoy para que nada ni nadie te detenga en el nombre poderoso de Jesús. La Biblia dice que él procuraba ver quién era Jesús, pero ¿quién era que se lo impedía? Número uno, la multitud. Y número dos, su estatura. La Biblia enseña que hay oposiciones que están fuera de nosotros y hay oposiciones que la cargamos nosotros. Alaba si puede. A veces la oposición y el problema lo tenemos nosotros y estamos buscando el problema en el otro. Estamos buscando las excusas en otra gente que no tienen que ver, que es gandulería de nosotros, como decimos por allá, o vagancia, pereza, holgazanes, haraganes. Y queremos echarle la culpa al otro. Sin embargo, a veces el problema lo traemos nosotros. ¿Cuál era el problema que él tenía interno? ¿Cuál era el problema que tenía en su persona, que él era pequeño? Pero la estatura no lo detuvo porque él era indetenible. Porque él se propuso, algo hay en Jesús que te acelera los pies. Algo hay en Jesús que no te permite estar estático. Algo hay en Cristo Jesús. Algo hay en Dios que te acelera y te lleva al cumplimiento del propósito de Dios contigo. Zaqueo, amado, y vamos terminando. La Biblia dice que Zaqueo, a pesar de su estatura, porque a veces usted se le tiene que adelantar. A veces usted se tiene que adelantar. Y tú tienes que adelantarte. Y por donde tú entiendes que Dios va a caminar, por ahí tienes que irte delante. Hay gente que sabe que hay una bendición porque lo sienten en su espíritu. Hoy el culto va a estar terrible. No se deje entretener por nada y coja para su iglesia rápido. Usted entiende que tiene que ayunar, que tiene que buscar. No deje que se entretenga y métase en ayuno en oración. Usted siente que Dios le va a hablar por medio de su palabra. Corre y que nada te detenga a estudiar la palabra. Zaqueo, amado. Zaqueo, dice la Biblia que él corrió delante de la multitud. Él no podía entrar porque era pequeño, pero estaba, imagínense, Timbi iba aquello, super full. Sin embargo, dijo, bueno, yo no me puedo meter en la multitud,
Pero yo puedo ir por delante y ponerme en una posición elevada porque yo quiero ver a Cristo. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer para poder tener ese encuentro con Él? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para que nosotros nos encontremos con el Maestro? Él dice en la Biblia que Él se fue hacia adelante y se puso por un camino que yo no sé quién le dijo a Él que Jesús iba a pasar por debajo de ese árbol. Pero el Espíritu de Dios te activa. Cuando Dios ve que tú tienes un corazón y un espíritu indetenible y que lo que tú buscas de parte de Dios, tú estás definido, el mismo Dios te da el entendimiento para que tú sepas el lugar correcto por donde Dios va a pasar. Santo, mi alma te alaba, Jesús. Dios te da la sabiduría para saber por dónde Dios se va a mover. Ese muchacho no estaba aquí y él llegó porque entendía que de aquí hay algo para sacudir su vida. Nosotros tenemos que entender que el Espíritu de Dios, cuando tú quieres y anhelas algo de Dios, el Espíritu Santo te va a posicionar y te va a colocar en el lugar adecuado para que tú recibas lo que tú estás buscando. Dice que esta actitud de él lo llevó a colocarse en un árbol sicomoro. Y cuando Cristo iba pasando por ahí, Cristo lo miró. Pero dése cuenta, según la Biblia nos narra, Jesús y Zaqueo no se conocían. Sin embargo, cuando él va pasando por ese lugar, Cristo levantó la vista. Porque él sabe el lugar exacto donde encontrarse contigo. Él sabe el lugar preciso donde él puede encontrarse contigo. Él sabe el interés y el deseo que tú tienes de tener un encuentro con él, de encontrarte con él, de estar en su presencia, de que tú estás convencido y estás convencida de que él tiene la respuesta de lo que tú necesitas. Y la Biblia dice, mire, dice esto, que cuando Jesús pasó por aquel lado, él miró hacia arriba. Pero no solo miró hacia arriba, él no solo mira el lugar donde tú estás, sino que él te llama por tu nombre y apellido. Cuando el Señor quiere hacer algo contigo, el Señor no anda improvisando. Dice que Juan de los Palotes, no, Dios no existe eso. Dios te llama con nombre y apellido. Y le dijo, Zaqueo, desciende. El mismo que subió, porque para encontrarse con el Señor hay que subir primero. Hay que subir espiritualmente hablando. Y luego, entonces el Señor te va a invitar porque te va a traer la respuesta. Zaqueo, desciende porque hoy me quedo contigo. Todo el que quiere algo de parte de Dios, todo el que tiene un espíritu indetenible, porque somos indetenibles, tú que me estás escuchando, gloria a Dios, hombre y mujer de Dios, Dios ha puesto en ti y en mí un espíritu guerrero, un espíritu luchador. Y esta noche, en esta mañana, en esta madrugada, según el lugar de donde tú me estás escuchando, el Señor viene hacia tu casa. El Señor viene hacia tu hogar y te dice, hoy es necesario que yo, no otro, yo pose en tu casa. Entonces, la Biblia dice que este hombre descendió deprisa y recibió con gozo. Pero hermano, las oposiciones no se quedaron ahí. La primera oposición que tenía era la multitud. La segunda oposición que él tenía era el tamaño. Pero ahora, después de que este hombre hace todo lo que tiene que hacer, hermano, por causa de que Dios le respondió a su petición, va a haber gente que te va a criticar. Va a haber gente que se va a levantar contra ti porque Dios te dio la respuesta a tu petición. O sea, tú no te puedes sorprender jamás de que Dios te esté bendiciendo y no falta quien se molesta, se enoja, porque Dios te está bendiciendo. Porque Dios trae una respuesta a tu vida. Porque por lo que tú has estado clamando, ha llegado el momento de la respuesta de parte de Dios. No todo el mundo se alegra. La Biblia enseña, si un miembro padece, todos los miembros con él se duelen. Y si un miembro recibe honra, ¿qué tienen que hacer los miembros? Gozarse. Pero no todo el mundo que sabe que tú has estado en un proceso
que llevas mucho tiempo clamando, que llevas mucho tiempo buscando una respuesta de parte de Dios, no todos se van a gozar. Lamentablemente, dicen por allá que donde quiera se cuecen habas. Cuando una persona recibe una respuesta de Dios, mire, a veces, ni en la iglesia, ni en la familia, ni en el barrio, ni en lo que te conocen, se gozan, hermano. Esto es un mundo como al revés. Cuando Dios empieza a usar a Jesús Nazareno con poder y con autoridad, ¿cuál era la inquietud de ellos? Pero ¿y este no es el hijo del carpintero? ¿Y este no es el hijo de María y de José? ¿Y no están sus hermanos y sus hermanos aquí con nosotros? ¿Y de dónde tiene este hombre esta sabiduría? ¿Se da cuenta usted? Cómo la gente, cuando Dios empieza a bendecir a alguien, cuando Dios pone en alto a alguien, hermano, se comportan todo lo contrario a lo que debía de comportarse. Y eso no te debe de extrañar a ti y no debe de hacer que tú te desanimes. Tú tienes que seguir indetenible en ese mismo espíritu. Porque Dios nos ha llamado a nosotros, oye bien, no a estar complaciendo hombres, no a estar complaciendo gente. Llámese pastores, llámese evangelistas, llámese profetas, apóstoles de los de hoy o maestros. Tú y yo estamos llamados a agradar al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. A honrarlo con nuestra vida y a vivir para Él. Y ese es el propósito que nosotros tenemos que seguir. Ir para el cielo. Servirlo a Dios en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Servir a Dios como Dios manda. Trabajar como si Cristo no viniera y vivir como que viene ahora mismo. Aleluya. Nuestro enfoque tiene que estar en la eternidad. Nuestro enfoque tiene que ser que tenemos que irnos para el cielo. Por eso se ha estado hablando toda la noche sobre las lámparas, hermano. Es una parábola hermosísima. Pero nosotros tenemos que estar prendidos. Porque cuando los cohetes van a despegar están prendidos. Aleluya. Porque para el cielo que vamos. Aquí el frío no va para ningún sitio. Aleluya. Aquí el que se prende, el que es indetenible, el que está determinado y dice es para el cielo que voy, nadie lo detiene. Gloria a Dios. Yo voy a recibir mi milagro, nadie te detiene. Mi matrimonio se va a restaurar, nadie te detiene. Mi casa se va a arreglar, nadie te detiene. Yo voy a conseguir un buen empleo, nadie te detiene. Mi iglesia va a crecer, nadie te detiene. Voy a montar un negocio, nadie te detiene. Porque Dios te hizo la promesa. Entonces, hermano, para ir terminando, la Biblia dice lo siguiente, que la gente empezó a murmurar. La gente empezó a murmurar, pero ¿sabe a quién estaban criticando? Al dador de la vida, al que otorgaba el milagro. Ellos venían, mire, hay gente que camina con Cristo y no se arrepienten de la murmuración. Alaba si puede. Hay gente, hermano, que a veces hay gente que hay dos cosas que no se arrepienten, la cartera y la lengua. Aleluya. Y caminan, hermano, pero la sin hueso no la controlan todavía. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nosotros vamos a hablar. Porque de cada palabra, de cada cosa que nosotros decimos, vamos a dar cuenta delante de Dios. Entonces, si mi hermano es prosperado y es bendecido, usted se tiene que gozar. Si usted se enfada, usted tiene al diablo metido. Si usted se molesta, hermano, hay algo raro metido por ahí. Hay algún pichón cruzado. Nosotros tenemos que entender que tiene que regocijarme, que si mi hermano ha cogido lucha por su bendición, cuando Dios lo bendice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Gozarme. Tengo que disfrutar de la bendición de Él, que Dios lo está usando, que Dios lo está levantando, que Dios lo está llevando donde Dios lo está llevando. Eso tiene que ser un honor y un gozo de que parte de mi cuerpo, Dios lo está honrando. Hermano, nos tenemos que gozar con este ministerio. Nos tenemos que gozar con lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque es Dios que lo está haciendo. El hombre no puede bendecir. El hombre no puede levantar. El hombre no puede ensanchar. El hombre no puede prosperar. Es Dios el que hace todas estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y termino, hermano. La Biblia dice que mientras ellos murmuraban, Zaqueo mandó a preparar un banquete, mandó a preparar una fiesta, porque él entendía que el espíritu de un hombre indetenible, la murmuración no detiene prepararle fiesta a Dios. Gozarse y celebrar con el Eterno. Gozarse y celebrar con el Señor.
Dice que cuando él llegó, él se paró de pie. Y escuche esto. Yo le hablé ahorita de Bartimeo. No me he olvidado de Bartimeo. Pero oiga lo que sucedió. El problema de Bartimeo, Cristo lo resolvió dándole la vista. Pero Bartimeo seguía siendo pobre. Con la conversión de Zaqueo, Dios hizo el segundo milagro. Alaba si puede. Dios hizo el segundo milagro. Porque la Biblia dice que Zaqueo se puso en pie y dijo lo siguiente: he aquí, Señor, la mitad de mi bienes doy a los pobres. ¿Usted sabe quién encabezaba la lista de los pobres en Jericó? Bartimeo. O sea, el primer milagro, Dios lo produjo con la colaboración de los miembros que funcionaban en Bartimeo para que hicieran funcionar al que no funcionaba. Y el segundo milagro, Dios lo hace cuando rescata a Zaqueo. Y Zaqueo lo primero que dice es: la mitad de mi bienes doy a los pobres. O sea, que Bartimeo estaba al principio de la fila. Y si en algo he engañado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Cristo dijo fuertemente: yo hice un milagro por allá, y aquí este hombre ha terminado la otra parte que falta. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque todo el que es indetenible, todo el que se determina a por su bendición delante del Señor, nada ni nadie lo detiene. Así que tú, hombre, tu mujer, tu joven, adolescente, niño, anciano, nada ni nadie te podrá detener. Tú eres indetenible en el nombre del Señor. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora.